Muy buenos días, mis amados. Dios les bendiga grandemente. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Seguimos con la serie Espíritus que atacan a los creyentes. Y en esta segunda entrega estaremos hablando de un principado llamado Jezabel. Vamos a la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 16, el verso 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. El rey Acab era un rey que estaba dentro de la lista, o está dentro de la lista de los reyes malos de Israel. Tenemos que conocer el origen de esta maldad que se llama la idolatría. Cuando Salomón llega al reinado de Israel, la nación era una sola, y el error que comete Salomón es apartarse de la sabiduría de Dios, apartarse del temor de Dios y empezar a adorar ídolos que le eran enseñados. Estos cultos le eran enseñados por las concubinas, y el hombre se corrompe. Dios se desagrada, pero no le quita el reinado, sino que cuando viene el hijo llamado Roboam a sucederlo en el trono, él sigue el mal ejemplo de su padre. Dios se desagrada de este hombre y divide el reino en dos partes: el reino del norte, llamado la casa de Israel; el reino del sur, llamada la casa de Judá. Y de parte del norte vienen unos ancianos a hablar con el rey Roboam para pedirle que le quite los tributos fuertes que le tenía Salomón. Él consulta a los ancianos de su gobierno y le dicen que si él cambia la manera de gobernar que traía su padre, que era había demasiados impuestos y respetaba a la gente, le amarían. Luego van los más jóvenes a pedir consejo y le dicen que al contrario, aumente los impuestos y tenga un gobierno muy fuerte sobre la gente, casi un gobierno tiránico. La respuesta de él para los enviados de Israel no cae muy bien. Ellos se devuelven a cada uno a su casa, y se levanta un líder llamado Jeroboam, que era un líder corrupto. Lo ponen como rey, y este hombre le entrega unos ídolos, unos becerros de oro, al reino del norte, y empezaron el culto demoníaco. Tanto el reino del norte como el reino del sur eran gobiernos idólatras, eran reinos idólatras, y dejaron de lado los mandamientos de Dios. Ahora viene el rey Acab. El rey Acab, cuando llega a su gobierno, hace un pacto con los sidonios para mantener el control contra los filisteos. Ellos estaban dejando de lado la confianza en Dios. Al principio de Israel, Dios siempre los defendía, pero en el momento en que se les ocurre la mala idea de escoger rey, en ese momento están dejando de lado a Dios para tomar sus propias decisiones humanas, y eso trae consecuencias sobre toda Israel. Y acá lo peor que hace es tomar por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y acepta el culto de Baal y de Acera. Y el culto de Baal lo realiza en un templo en Samaria, en un altar que había en Samaria. Baal se supone
que es el dios que controlaba la lluvia, la tormenta y la agricultura. Había que ofrecer sacrificios a Baal, a un sacrificio humano, pero detrás de Baal también estaba la prostitución. Y había otra diosa llamada Asera. Asera es la diosa de la fertilidad y la diosa de la prostitución. Cuando se escogía un dios masculino, se escogía un dios femenino. El uno tenía ciertos poderes y la representación femenina siempre tendía a la fertilidad, que era un culto de la prostitución. Esto provoca al Dios de Israel. Esto hace que Dios se enoje contra ese gobierno. Y ahí es donde empieza la influencia de este principado llamado Jezabel, que ejerce el control del gobierno. Ya no era el rey Acab, ahora era Jezabel, que era una mujer que tenía un corazón lleno de maldad. Y ella empieza a controlar el gobierno de Israel, imponiendo el culto demoníaco a Baal. Esto trae unas consecuencias terribles a la nación del norte. El cielo se cerró por 3 años, durante los cuales no llovía. Eso lo encontramos en el primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por cuanto ellos decidieron confiar en Baal, Dios dice: vamos a cerrar los cielos, no va a haber lluvia, y que le rueguen a Baal para ver si le manda lluvia. Y como consecuencia de la sequía, hubo hambre en toda Israel. Sí, en este libro, en el primer libro de Reyes, se nota el relato de que el mismo Elías tiene que ir a ciertos lugares para ser sustentado por el mismo Dios. La tercera consecuencia es que Acab persigue al profeta Elías porque lo ve como un enemigo. Esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, el verso 16 al verso 18. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La situación muy parecida a la actual, una pandemia. La gente le echa la culpa a Dios. Pero ¿qué hay del comportamiento de la población humana acerca del Señor? ¿Qué hay de la gente que no teme a Dios? ¿Qué hay de esa gente que todavía tiene culto a ídolos? Eso ha traído la ira de Dios y Dios ha permitido que venga una pandemia. Dios en esta temporada, donde estaba el profeta Elías, permite la sequía para que la gente se dé cuenta que Baal no es Dios y que no tiene ningún poder para derramar lluvia sobre la tierra. Solamente eso trae ruina. Donde está la idolatría, está el diablo y está la ruina. Por tanto, Israel estaba en una decadencia moral, espiritual, y eso se reflejó en lo económico. Cuando la gente toma sus propios caminos, sus propias decisiones, lejos de Dios, lejos de los principios y de la palabra de Dios, vienen estas consecuencias. Ahora veamos el trabajo de Jezabel. El trabajo de Jezabel es controlar a la autoridad, pero la controla con brujería y hechicería. Cuando hablamos de la brujería, es la invocación del diablo para hacer maldad a otro a través de ciertos conjuros. Y cuando hablamos de la hechicería, es el dominio de la mente de otras personas a través de ciertas palabras. En el capítulo 21 del primer libro de Reyes podemos encontrar cómo es la influencia de esta mujer.
está hablando de una historia en la cual el mismo rey desea la viña de un hombre llamado Nabot. Pero Nabot se niega a entregarle la viña porque dice: "Esa es la heredad que me dejaron mis padres". Esto lleva al rey a mostrar su carácter débil y Jezabel lo encuentra y le dice: "¿Por qué está tan decaído tu espíritu y no comes?". Acá era rey, acá tenía mucho dinero, pero acá era caprichoso, quería la heredad de otro hombre, pudiendo comprar con la riqueza que tenía cualquier heredad, pero era caprichoso, él quería la viña de Nabot. Entonces él empieza a hablar a la mujer, a decirle: "Porque hablé con Nabot de Jezreel, le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella". Y él respondió: "Yo no te daré mi viña". Era un hombre caprichoso. Habiendo tantos asuntos importantes para gobernar Israel, este hombre estaba en un capricho tonto, en una tontería, y lo que estaba haciendo era prácticamente dejando o mostrando un carácter controlado por su mujer. Jezabel le dice: "¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel". Ella lo que hace es buscar gente perversa para calumniar a Nabot, de tal forma que la calumnia era de que él había maldecido al Dios de Israel. Y esto hace que lo apedreen y le quiten la viña. Y ahí está mostrándose la maldad de Jezabel, controladora, es un demonio, es un principado controlador que aún en el día de hoy ejerce influencia sobre ciertos gobiernos, sobre ciertas personas que están, digamos, al frente de una empresa. Jezabel controla a ciertas personas que gobiernan la empresa. Aún se puede ver en la casa o se puede ver en la iglesia del Señor cómo hay ciertas personas, hombres o mujeres, no importa. Jezabel es femenino, pero puede influenciar a un hombre y puede actuar, como se dice, jezabélicamente, controlando la autoridad. Esto hace que la nación se prostituya física y espiritualmente, porque prácticamente ella quería que todo el mundo estuviera con ella y estuviera en sus maldades, en su culto a Baal y a Acera. En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, estamos viendo la influencia de Jezabel, donde influencia a siervos. Apocalipsis, capítulo 2, nos lo está mostrando cuando Jesús le habla a la iglesia, al verso 19 al verso 23. "Yo conozco tus obras". Aquí el Señor le está hablando a la iglesia de Tiatira. "Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos". Esta palabra fornicar, que viene de fornicación, está refiriéndose a una fornicación tanto física como espiritual, y a entrar en idolatría. Dentro de la iglesia de Cristo, nosotros los cristianos rechazamos la idolatría. Y todo lo que venga de las tinieblas lo rechazamos porque va en contra del mismo Dios. Y nosotros somos hijos de Dios, no hijos de Satanás. Por tanto, esta mujer estaba influenciando una congregación cristiana y esta mujer estaba seduciendo a los siervos. Ese es el trabajo de Jezabel, de destruir congregaciones, y se levanta contra lo apostólico, contra lo profético, contra lo pastoral, contra todo lo que tenga que ver ministerio, donde hay unción, donde hay autoridad, donde está lo profético. Jezabel quiere venir a destruir. Ella persigue a los profetas. Primer libro de Reyes 19, el verso 1 y 2 nos los está mostrando a través de la palabra.
Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías huye de Jezabel, porque Jezabel, al ver que Elías en el monte Carmelo había hecho una convocatoria a todo Israel para demostrar quién era el Dios verdadero, él le hace un reto a los profetas de Baal. Él le hace un reto a estos hombres que eran sacerdotes satánicos y les dice: si Baal es Dios o Jehová es Dios, el Dios verdadero hará caer fuego del cielo sobre el sacrificio que se haga. Ya sabemos por la historia que cuando estos hombres que dedicaban culto a Baal empezaron a gritar, a tomar, navajas para sajarse, se cortaban, se sangraban y gritaban, pero Baal no respondía y Elías se burlaba. Viene el turno del profeta Elías cuando organiza, ordena, restaura el altar. Cuando restaura el altar, hace una invocación al Dios de los cielos y al arreglar el altar le habían echado 3 veces agua sobre la leña y sobre todo el sacrificio. Y esto es como una locura, mojar la leña mojada no prende. Pero sabe una cosa, que cuando cae fuego del cielo, cuando viene fuego de Dios sobre el sacrificio que es limpio, Dios aprueba con fuego, y fuego del cielo cayó. Dice que el fuego lamió el agua y fue consumido el holocausto, el sacrificio. Esto hace que la gente se regrese a Dios y deje de lado a Baal, y Elías degolla a estos hombres que hacían culto a Baal. Por eso Jezabel lo amenaza. Pero Acab no tenía la autoridad, porque la tenía Jezabel, y quien da la orden no es el rey. Así sea mala, él no estaba dando la orden, la daba Jezabel. Estaba controlando totalmente. Como vimos en las consecuencias, cuando Jezabel se le da espacio a controlar, los cielos se cierran, las bendiciones se detienen, no viene bendición sobre la tierra porque Jezabel está operando. Pero Jezabel tiene siempre un final. Y lo vemos en el segundo libro de Reyes, el capítulo 9, donde hay un hombre que enfrenta a esta mujer que le podemos decir que es una bruja, porque todo lo que tiene que ver con brujería es jezabelico. Segundo libro de Reyes, capítulo 9, el verso 30 al 37. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Qué utiliza Jezabel? Los ojos para seducir. Por eso se pinta con antimonio, por eso va a utilizar los ojos para seducir a Jehú. Y dice la escritura: y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Zimri, que mató a su señor. Alzándole entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Jehú es el tipo de hombre que es decidido ante la maldad de Jezabel para destruir. Jehú no se dejó encantar con los ojos de Jezabel. Jehú fue decidido y va por ella. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Él no tuvo misericordia de ella, porque ella estaba destruyendo el culto al Dios verdadero.
Dice la escritura, entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella, mire cómo llama Jehú a esta mujer, a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron y él dijo, es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Jezabel quiere traer un caos donde hay autoridad establecida por Dios, pero Dios siempre tiene a los Jehú que no se dejan influenciar de Jezabel, que van rompiendo toda artimaña, todo lo que tenga que ver con la hechicería, todo lo que tenga que ver con el controlar lo profético, lo apostólico, con el controlar gobierno, ahí hay que levantarse en contra de Jezabel. Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 2, el verso 15, hablando de lo que hizo Cristo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Biblia está diciendo que ya Cristo exhibió públicamente, triunfando sobre Jezabel, además de todos los demonios. ¿Qué quiere decir esto? Que esta autoridad la hemos recibido los creyentes en contra de Jezabel. Para movernos como Jehú, ya no la vamos a decir que la tiren por una ventana. Ya la vamos a reprender en el nombre de Jesús con toda autoridad. Por eso es importante que en todo ámbito se identifique si está operando Jezabel. Para en el nombre de Jesús, dice la Biblia, podremos reprender demonios, ataremos esos demonios, los echamos fuera en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que ha recibido la iglesia de Cristo. La autoridad del creyente está en señales de que echamos fuera demonios y Jezabel se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús. Amados, es importante entender que los demonios influencian a los creyentes, pero cuando un creyente está firme en Cristo Jesús, anda conforme a la palabra de Dios, Jezabel no tiene ningún dominio ni ningún control. Por tanto, podemos decir que la iglesia de Cristo tiene autoridad sobre Jezabel para echarla fuera de esos ámbitos donde quiere ejercer su maldad. Mis amados, Dios les bendiga. Espero que esta palabra les haya enriquecido su vida espiritual. Si le ha gustado, suscríbase al canal. Nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Dios me los guarde.